Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 24. Esperanza en el silencio. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1. Bueno, hermanos, ya son las 5:34, vamos a iniciar orando al Señor para que ahí adelante nos guíe, hoy nos guía el pastor Yesid en la meditación del devocional, así que vamos a iniciar orando a nuestro buen Señor. Así que les invito a que nos coloquemos con esta disposición que estamos, en reverencia ante nuestro Señor y oremos. Así que vamos. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en este momento. Gracias por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia, por tu gran cuidado. Gracias por concedernos el poder saludarnos, Señor, entre hermanos, el poder motivarnos, el poder animarnos, el poder bendecirnos, Señor, con esa gracia, Señor, con ese amor que tú nos has concedido como la familia de la fe. Gracias por permitirnos ver a nuestros hermanos ahí todavía fortalecidos o en medio de las dificultades, permitirnos verlos conectarse para edificación de sus almas, Señor. Gracias te damos, Dios de la gloria, porque realmente nos concedes, Señor, con tu gran amor, nos concedes, Señor, el poder seguir en este mundo tan lleno de tinieblas, Señor, en este mundo, Señor, donde los días son malos. Gracias por concedernos recordar, bendito Dios, a través de estos devocionales, a través de ver la conexión de nuestros hermanos, a través de ver su perseverancia, a través de podernos reunir para lo espiritual, para lo edificante, podernos recordar, Señor, que en este mundo de maldad hay un pueblo, Señor, que ha recibido luz y que ha sido llamado, Señor, a alumbrar a este mundo, Señor, para que pueda en medio de su miserableza saber recordar, observar que hay un pueblo que tiene luz y que está ahí perseverando. Y gracias porque estos tiempos de devocional, Señor, pues son tiempos para fortalecer esa luz que debe estar alumbrando, no debajo del mueble, sino por encima a todos aquellos que están en casa y que están en tinieblas, Señor. Y por eso te pedimos que a través de estos tiempos seamos fortalecidos, a través de esos tiempos seamos enriquecidos, seamos alentados, seamos animados, Señor, a que podamos, oh Dios de la gloria, cada vez levantarnos en tu gracia, levantar nuestras manos si están cansadas, fortalecer nuestras rodillas si están debilitadas, alentar nuestros corazones si están apocados, Señor, y podamos, bendito Dios, cada vez afirmarnos más en tu caminar, en tu senda, Señor, y ser esa guía para muchos, porque tu palabra misma dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Y si lo es así, no es solamente para nuestras almas, no solamente lo es para nuestra propia vida cristiana, para nuestra propia vida en ti, Señor, lo es para que podamos, Señor, alumbrar a otros que están perdidos, que están en tinieblas, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, pues, para que cumplamos correctamente esa labor, no solamente de ser un pueblo celoso de buenas obras que da gloria a tu nombre, sino también de ser un pueblo que es guía, que es luz, que es faro en medio del mar, Señor, para la gente que está necesitada de ti. Así que te pedimos, Señor, podamos nosotros cada día alumbrar, Señor, como debemos hacerlo, para ser aquellos que anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese eres tú por medio de tu Espíritu, Señor. Por eso gracias, porque esos tiempos, Señor, son para eso, para fortalecer nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra vida de adoración, para fortalecer nuestra vida devocional, nuestra vida de intimidad contigo, Señor, para que
cada día podamos ejercitarnos, disciplinarnos en la piedad, Señor amado, en lo cual para todo tiene provecho, Señor, y no solamente tiene provecho para la vida eterna, tiene provecho aún para esta vida, Señor. Así que gracias por el esfuerzo que cada uno de mis hermanos lleva a cabo para poder ser para poder ser de motivación en estos asuntos, Señor, de vida devocional. Gracias, muchas gracias te damos, Señor. De antemano, oh Dios, quiero orar por agradecer por la hija de mi hermana Lacey, Señor, pues que haya estado siendo estabilizada por esa cirugía que tuvo, Señor, y seguimos orando para que todo le siga saliendo bien a su hija, para que siga siendo fortalecida físicamente, pero especialmente siga siendo fortalecida en lo espiritual y siga firme en tus sendas, cada día mejorando en su caminar cristiano, en su profesar, Señor. Pero por ahora seas tú, Señor, fortaleciéndola físicamente, en su corazón, en su órgano, para que pueda prontamente salir de ese estado. Sin embargo, sabemos siempre, Señor, que se cumple siempre tu perfecta, tu bondadosa, Señor, y agradable voluntad, Señor. Así que la seguimos colocando en tus manos, bendito Dios. Gracias, Señor. Oro por nuestra hermana Leonor, que estará, Señor, ahora en cirugía de rodillas, Señor. Te pido por nuestra hermana Leonor para que seas tú trayendo calma a su corazón, a su mente, a su vida, y para que en el momento de la cirugía pues todo salga bien, los doctores y el personal que estará ahí acompañando a los cirujanos pues puedan ser guiados de manera correcta, y que esta cirugía al final pues salga buena, salga bien, salga perfecta para su rodilla, para su cuerpo, Señor, y pueda tener nuestra hermana a partir de hoy, Señor, una buena recuperación, y poderla tener prontamente de nuevo, Señor, sana en medio de nuestros cultos, en medio de nuestro caminar cristiano, Señor, como hermana, como familia, como parte de la familia de la fe. Así que en tus manos la encomendamos, Señor, y pedimos que por favor todo salga bien, como siempre lo sabemos y lo oramos, Señor. Sabemos que cualquier resultado es parte de tu voluntad, Señor, y es parte de formar nuestra vida a la imagen de tu Hijo, para que cada día, Dios de la gloria, podamos ser perfeccionados, bendito Dios, conforme a ese carácter para el cual, Señor, nos has predestinado. Muchas gracias, Señor, no solamente por mis dos hermanas, por quien hemos orado, sino por todo hermano y hermana que esté padeciendo momentos difíciles o que estén en temas de procedimientos médicos. Guárdalos, Señor, ayúdales en todo a ser disciplinados, incluso en el cuidado de su cuerpo, sea tomando medicamentos o tomando cualquier medicamento, sea químico natural que estén, al cual estén accediendo para alguna mejoría en su cuerpo. Pues te pedimos que sean disciplinados y pueda, Señor, todo salir bien, Señor. Pero gracias por todos aquellos que aún en medio de momentos difíciles de su salud están ahí, Señor, conectándose y procurando en tu gracia no dejar este tiempo de devoción, este tiempo de ejercicio espiritual, Señor, que es parte de esos medios de gracia que tú nos has concedido a través de la oración y el estudio y meditación de tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor. Por Cristo oramos, Señor, y encomendamos la vida de nuestro hermano Pastor Yesid, que estará dirigiéndonos, Señor, en la meditación de este devocional. Y gracias por el hermano o la hermana que estará haciendo la lectura, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, por quien delante de ti estamos y a través de quien, Señor, elevamos nuestras oraciones ante tu presencia, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Hermanos, entonces vamos a leer el devocional de hoy. ¿Quién de ustedes, por favor, Yo, si me lo permiten. compartir la lectura? A ver, hermana Elida, le escuchamos. Esperanza en el silencio. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí.
y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1. El pueblo de Dios es un pueblo que espera. Después del regreso del desierto en Babilonia, los profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías, llevaron la palabra de Dios a su pueblo. Su mensaje fue similar a lo que sus predecesores habían dicho. Antes que el pueblo fuera al cautiverio, ustedes, israelitas, son ridículos. Rompen el pacto una y otra vez. Y si siguen rompiendo el pacto, Dios vendrá en juicio, pero el mensaje de los profetas menores no fue solo un juicio, también había esperanza. Físicamente habían regresado a la tierra, pero espiritualmente el pueblo seguía en el exilio. Judá, todo lo que quedaba de Israel, se aferró a la esperanza de que Dios cumpliría su promesa y que su pueblo podría disfrutar de sus bendiciones. No obstante, el reino de Dios aún no había llegado de la manera en que los profetas anteriores habían declarado que sucedería, porque el rey de Dios todavía no había llegado, así que el pueblo seguía esperando que el Señor regresara y cumpliera todas las promesas de salvación. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, insistió en que el rey todavía aparecería, pero lo que sucedió a continuación fueron 400 años de silencio. Las personas nacían, se ocupaban de sus asuntos, trabajaban y morían, y el ciclo continuaba. Probablemente se preguntaban unos a otros, ¿qué pasa con estas palabras? Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Han pasado siglos desde esa promesa. Eventualmente algunas de estas personas podrían haber estado de camino al mercado cuando un personaje de apariencia graciosa con un atuendo extraño y una dieta exótica apareció en las calles, citando el Antiguo Testamento. He aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Marcos 1, 2, 3. Con estas palabras, Juan el Bautista puso fin a generaciones de silencio. Después de muchos años de espera, Dios estaba siendo fiel en cumplir sus promesas, tal como lo ha hecho siempre. Él envió a ambos, su mensajero y su rey, para que todo el pueblo pudiera experimentar su bendición, es decir, el cumplimiento de la salvación por medio de Jesucristo. En nuestros días, el pueblo de Dios sigue mirando hacia el futuro. Sabemos que Jesús ha venido. También sabemos que regresará. El reino de Dios todavía no ha llegado a su gloriosa plenitud. Por tanto, somos un pueblo que espera en un mundo de gratificación instantánea, un pueblo expectante en un mundo de rápidas desilusiones. Cuando parece que Dios está demorando demasiado en cumplir sus promesas en tu vida, no pierdas la esperanza. Generación a generación, Él ha probado ser fiel y al enviar a Jesús, introdujo al que cumplió cada promesa. Puedes descansar en su constancia. Sí, dice Jesús, ven pronto. Apocalipsis 22:20. Él hará exactamente como ha dicho. Segunda de Pedro 3, 1, 13. Amén. Qué hermosa la palabra de hoy que nos invita a reflexionar este devocional. Y este título es bien hermoso, Esperanza en el silencio. El devocional, como lo vemos en el contexto de los dos pasajes bíblicos, con el cual comienza Malaquías 3:1 y al final Segunda de Pedro 3:1, 13, nos está invitando a recordar esta gran verdad que está aquí. Malaquías 3:1, ¿cierto? Está anunciando el profeta, y como lo dice aquí el devocional, el último de los profetas del Antiguo Testamento, está anunciando esa venida, esa primera venida del rey, el rey que esperaba Israel y que fue anunciado. Ese primer momento. Y
como lo dice aquí la Escritura, después de que Malaquías muere y ya no está más, suceden 400 años de silencio. Es impresionante ese periodo y meditaba yo en esto acerca de cómo se siente uno cuando no escucha nada, cuando no le es anunciado y uno quiere oír algo, está viviendo uno situaciones distintas y uno espera que alguien le diga algo, que le recuerden, que le anuncien, que le animen, pero por el contrario, no se escucha nada, silencio absoluto. Pero dice también aquí el devocional que todos los profetas habían anunciado esa misma verdad, la llegada del rey, el rey que fue anunciado, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza del dragón, ¿cierto? Que fue anunciado ya en Génesis 3. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, siempre la Escritura, los profetas anunciaron esta gran verdad. El pueblo de Israel lo había entendido, lo había escuchado, y siempre estuvieron atentos para ver el cumplimiento de esas señales en el momento en que había de llegar ese rey. Esos 400 años de silencio, como dice aquí el autor, tuvo que haber sido un periodo muy difícil para el pueblo de Israel. Generaciones iban, generaciones venían durante esos 400 años y no veían ese rey por ninguna parte. Tal vez muchos se preguntaron, bueno, ¿y qué pasó? Tal vez algunos se perdieron la esperanza, ¿cierto? Y algunos, por esa soberanía de Dios, continuaron guardando esa esperanza aún en ese silencio. Cuando en un momento coyuntural de la historia, dice aquí el devocional, aparece una persona, un hombre de una manera bien particular, vistiendo ropas extrañas, con una dieta muy extraña, anunciando, recordando esa promesa de nuevo, de la llegada de ese, de ese mensajero, de la llegada del rey, voz del que clama en el desierto. Pero al mismo tiempo, como dice aquí el devocional, Dios los envió a ambos, envió a ese mensajero y envió a ese rey. Y ese mensajero, como lo sabemos en la revelación del Evangelio, que era Juan el Bautista, él mismo en un momento de los hechos sucedidos, reconoce, ve a ese rey y se inclina ante él y la gran palabra que dice Juan el Bautista, ese de quien yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias, los cordones de las sandalias. Y sucede lo que sucedió. Y Jesucristo entonces aparece en el marco de la historia, cumpliendo el propósito de su primera venida. Hay algo bien interesante aquí en esto, hermanos, que les quiero invitar a meditar antes de continuar aquí revisando las escrituras en el devocional. El punto de convergencia que vemos, de acuerdo a la revelación de la Biblia, en donde ambas épocas convergen y se encuentran en esa venida de Cristo. Las gentes del Antiguo Testamento creyeron en esa promesa, ¿cierto? Y esperaron en esa promesa. Cristo vino, hizo la obra, subió a los cielos y desde entonces fue anunciada la segunda venida de Cristo. Cristo mismo habló de su segunda venida. Y desde entonces los apóstoles y todos los siervos del Señor anunciaron y empezaron a anunciar la segunda venida del Señor. Las generaciones entonces posteriores, a partir del Nuevo Testamento en adelante, creemos en esa promesa, que Él va a volver. Pero creemos también en que Él ya vino por primera vez, que hizo la obra, selló nuestra redención, hizo la tarea, ¿cierto?, por la cual fue encomendada en su primera venida. Y ambos periodos nos encontramos creyendo en ese punto central que es Cristo.
La gente del Antiguo Testamento en la venida que él iba a tener y nosotros que él ya vino, donde se sella la salvación nuestra. Ahora, de allí en adelante, ambos mundos, digámoslo así, por la gracia soberana de Dios y por ese poder omnipotente de Dios, creemos ese mensaje que vino a traernos él también, que él iba a volver, que él iba a regresar. Y esa es nuestra esperanza a la que nos invita hoy el devocional. Desde entonces han pasado, desde la primera venida del Señor, han pasado aproximadamente un poco más de 2000 años hasta la fecha. Y si contamos desde las épocas del Antiguo Testamento, sí, desde las épocas de antaño, de las épocas del Génesis, son hasta Cristo aproximadamente 4000 años, más otros 2000 años y tantos hasta hoy, o sea que han transcurrido aproximadamente en una sumatoria más de 6000 años. Y Cristo va a volver. El tiempo ha pasado. Como lo dijo Cristo, el día y la hora solo lo conocen el Padre, nuestro Dios. Pero Él va a regresar. Es bien interesante que esto lo tengamos presente y eso es lo que estamos hoy meditando, porque nosotros estamos en un mundo caído, un mundo que está bajo maldición, un mundo que se deleita en deshonrar el nombre del Señor, en violar la ley del Señor. Cada día es mayor la maldad, aumenta más la maldad de los hombres, cumpliéndose lo que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, que en los postreros días la maldad de los hombres se iba a multiplicar. Y todo esto que vemos hoy en día, cómo está avanzando esta generación depravada contemporánea. Y en medio de ese mundo estamos nosotros, los escogidos de Dios, los santos, el pueblo de Dios. Y nos afectan muchas de esas circunstancias, como lo hemos compartido aquí en la iglesia. Los hijos de Dios, los santos de Dios, los que están llenos de la gracia, los que fueron escogidos y hoy disfrutan por las promesas y por la fe, como dijo Habacuc, justo por la fe viral, de entender que han sido sellados en la sangre de Cristo, en ese nuevo pacto. Ese pueblo, nosotros, nos vemos de todas maneras afectados por toda esa maldad, es decir, afectados, mas no pertenecemos a ese mundo ni nos deleitamos en lo que ese mundo hace. Pero nos afectan las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias, pastor? Pues lo que vivimos nosotros, las enfermedades, los virus, los terremotos, todas esas cuestiones que el clima y el medio ambiente, desastres naturales que están trayendo a causa del pecado y el deterioro, el desempleo, la inseguridad, toda esa problemática social, climática y que compone este mundo contemporáneo, que es nefasto, que es mal y cada día vale mal en peor, nos afecta también a nosotros. Muchos cristianos murieron de COVID, muchos cristianos hoy no tienen empleo, muchos cristianos hoy sufren enfermedades de todo tipo, muchos cristianos son amenazados. Y mueren en circunstancias que uno lamenta, muchos hijos de Dios. Pero en medio de toda esa circunstancia, de toda esa oscuridad, de toda esa tragedia, que en nuestra parte humana, en muchos momentos, con toda seguridad, nos podemos sentir angustiados, debilitados, con toda seguridad, tristes. Es donde nosotros tenemos que recordar las promesas del Evangelio. Las promesas que este sufrimiento presente, como lo hemos aprendido, amados hermanos, y esta es la invitación hoy, no durará para siempre. Como dice la Escritura, es necesario que seamos probados por estas cosas por un poco de tiempo, porque a través de ellas maduramos, crecemos en fe, nos aferramos más a las promesas del Señor, pero así como vivimos y nos afectan muchas de esas circunstancias, comentaba yo con mi amada esposa temprano, también vemos en muchos momentos cómo Dios nos ayuda en todos esos momentos también. Vemos el glorioso poder de Dios y muchas de esas circunstancias Dios nos muestra esa solución y las hemos disfrutado.
Hemos tenido momentos de llanto, muchos de nosotros, pero también Dios nos ha dado momentos de alegría y de risa. Vemos allí el poder de Dios. Son necesarios esos momentos de llanto, pero Dios no nos deja ir más allá del límite de nuestras fuerzas. Y todo esto entonces sabemos nosotros que terminará en un día. Todo llegará a su final cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese a poner fin a la historia, a consumar el reino. Hace unos días el pastor David nos comentó en uno de los temas del devocional que tenía relación con el reino. Y nosotros como cristianos bautistas, reformados, confesionales, creemos que Él vino, Cristo vino a traer el reino y que el reino ya fue inaugurado. ¿Recuerdan ese devocional? Nosotros lo creemos. Y desde entonces, desde esa subida del Señor a los cielos, comenzamos esos tiempos postreros, ese periodo final. Y está presta la segunda venida del Señor. El reino ya fue inaugurado. Cristo lo inauguró. Él lo dijo en el Evangelio de Marcos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Pero no ha sido consumado. Nosotros vemos allí el cumplimiento y el Espíritu nos da entendimiento del Evangelio, cumpliéndose las palabras del profeta Habacuc, que a propósito de las porciones del Antiguo Testamento es el único texto en donde se nos anuncia lo que reafirma el mensaje del Evangelio. ¿Cuál? El justo por la fe vivirá, por la fe. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros en medio de estas crisis que estamos recordando. Que somos sostenidos por la fe que recibimos cuando somos llenos de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo que nos ha regenerado, dándonos un entendimiento nuevo, un corazón nuevo, entendemos el mensaje del Evangelio y nos aferramos a esas promesas. Y eso es lo que nos ayuda a soportar. Como Cristo lo dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es imposible evitar todas esas circunstancias adversas, es imposible. Pero en todas Él nos sostiene con el poder de su palabra. Somos fortalecidos. Hace unos días escuchaba a un pastor puertorriqueño, no recuerdo ahora el nombre. Cada vez, hermanos, recuerdo en una convención en Medellín, cada vez, hermanos, que usted esté viviendo momentos difíciles donde usted se deprima, se angustie, siente que, como decimos en el lenguaje colombiano, se le cayó el carriel, toda esta circunstancia. Él no dijo ese término, ¿no? Porque él era puertorriqueño. Pero cuando lleguemos a esos estados que podemos llegar y hemos llegado, entonces, dijo él, y a mí no se me olvida esa frase, busca a alguien que te predique el evangelio, que alguien me predique el evangelio, porque necesito ser fortalecido, recordado, porque en esa naturaleza humana que tenemos nosotros, nos angustiamos y podemos menguar en nuestra fe a causa del pecado y de todas esas debilidades que tenemos. Pero allí también vemos esa lucha que tenemos y crecemos y maduramos. Qué hermoso es entender este mensaje entonces en esta mañana, mis hermanos. Y sobre todo, recordemos eso. Él vendrá. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Ahora, qué bonita palabra que utiliza aquí el devocional, silencio. Podemos preguntarnos, ¿será que está sucediendo en estos momentos? Porque ya Él subió hace más de 2000 años, la iglesia, los apóstoles y todos los siervos de Dios han anunciado que Él viene por segunda vez. Abro un paréntesis aquí en esto que acabo de decir. Este mensaje de la segunda venida de Cristo, podemos decirlo y lo digo con todo respeto y con toda autoridad, solo es anunciado por el verdadero pueblo de Dios, por la iglesia que procura ser fiel a la palabra, una iglesia que procura ser fiel a la Biblia en la gracia que el Espíritu Santo derrama en su iglesia. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque también asimismo, permítame este paréntesis, recuerdo hace unos años atrás, escuché de la voz de uno de mis primeros pastores maestros que Dios por su providencia colocó en mi vida hace bastantes años, pero dijo una palabra aquel día en la ciudad de Armenia, recuerdo, que desde entonces se me quedó grabada en el corazón. Y ha sido una de las palabras que me ha ayudado
para yo sostenerme y anhelar al Señor y pedirle al Señor que me ayudara a entender la verdad de su palabra, y fue la siguiente. Hoy en día, le estoy parafraseando porque las palabras exactas no las recuerdo. Hoy en día, el mensaje de la segunda venida de Cristo ha desaparecido de la iglesia del Señor. Así lo dijo parafraseado. Y eso es entendible, porque hoy en día, en muchos lugares que se llaman la iglesia del Señor, parece que encontraron una huaca en la Biblia y se han dedicado es a exponer otro tipo de mensaje. Y encontraron en la Biblia la fórmula secreta para la felicidad del hombre. Entonces, si ya estamos bien aquí, con eso que estamos haciendo, creyendo y vemos esos resultados, así lo dijo él, ¿qué nos ha de importar que él regrese? ¿Y a qué ha de volver si ya estamos bien? Ahí les parafraseo lo que dijo aquel día ese siervo, y eso a mí me caló mucho. Eso fue hace muchos años. Y cuando él dijo eso, yo me puse a pensar y analizar, y de verdad que me ayudó mucho y fui muy edificado. Y hoy en día esas palabras las recuerdo y las paso ahorita dentro del marco de la teología reformada y lo que Dios ahorita está haciendo con nosotros, y entiendo mucho más profunda que esas palabras de aquel hermano aquel día. Y veo que son ciertas. Hoy en día, amados hermanos, brilla por la ausencia en muchos púlpitos el mensaje de la segunda venida de Cristo. Eso no importa. La gente no le interesa que Él vuelva, porque la gente vive es preocupada con otros asuntos. Y la escritura está siendo usada para otros asuntos. Entonces, ¿qué nos ha de interesar que Él regrese? ¿Y para qué ha de volver, como lo dijo aquel día ese siervo? Y Él va a volver, como la escritura lo dice, y Él lo anunció, a consumar el reino. Parte del devocional que hace unos días atrás nos compartió el pastor David Torres. El silencio, el Señor ha guardado silencio en estos 2000 años desde que Él subió a los cielos. Sabemos que no es así, porque el mensaje fue dado. Cristo lo dijo: la palabra que tú me diste, yo se las he dado. Guárdalos en tu palabra, santifícalos en tu palabra. Y eso se ha cumplido hasta nuestros días. Somos santificados en la palabra. Somos fortalecidos en nuestra fe, en la palabra del Señor, en ese mensaje, que todas estas circunstancias adversas que nos afectan y nos ponen mal, y al punto de atentar con vientos recios contra nuestra casa, es mayor la gracia de nosotros. Y la palabra del Señor nos fortalece con esa fe, y podemos soportar esos vientos recios, hermanos, recordando que todo eso es temporal y que vale la pena soportarlas y aguantarlas, porque va a venir un día en donde todo esto terminará. Y como dice Apocalipsis, Él enjugará toda lágrima, y toda lágrima que hoy derramamos será secada. Amén. Él traerá ese alivio y ese descanso, para que veamos consumadas esas promesas finales, para entrar ahí sí, ver consumada, ver materializada esa promesa de entrar de lleno a disfrutar ya en una realidad visual del reposo y del descanso verdadero, eterno. Hace unos días el pastor David también nos compartió un mensaje también que guarda algo relación. Hoy en día, toda persona que se muere, la frase común de la cultura contemporánea: se fue a descansar, se fue a descansar. Y sabemos lo que hemos entendido. Realmente fue a descansar esa persona. Quien muere en Cristo, podemos decir realmente que sí fue a descansar, pero quien partió sin Cristo a esa eternidad, por el contrario, allí es donde comenzó el verdadero padecimiento que va a ser eterno. Qué interesante. Hermanos, el Cristo va a volver. Es lo que nos dice hoy el devocional. Y Él no ha guardado silencio en estos 2000 años. ¿Por qué? Porque así como en ese momento coyuntural de la historia, allí cuando en las primeras páginas del Evangelio vemos cuando aparece Juan el Bautista, y también dice aquí el devocional, y también el rey, ambos, anunciando el mensaje. Juan preparando el camino, anunciando ese primer mensaje de arrepentimiento, porque ese fue el mensaje de Juan, y Cristo también haciendo la obra y enseñando ese mensaje. Entonces, esas dos personas que dieron comienzo, digámoslo así, hoy también lo vemos nosotros en estos tiempos contemporáneos. Ese mensajero que hoy Dios levantó
para que siga dando ese mensaje es la iglesia. La iglesia es la responsable, como lo hemos aprendido, y Cristo nos delegó esa función como iglesia de anunciar este mensaje. Nosotros somos ese mensajero. Nosotros somos la sal, la luz del mundo. Nosotros somos luz, somos sal, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria, para anunciar que Él va a venir. Ese es el mensaje que debe dar la iglesia, invitar a los hombres al arrepentimiento y anunciarle al mundo que Él va a volver. Ese es el mensajero. Nosotros somos ese mensajero, o sea que Dios no ha guardado silencio, Dios sigue hablando hoy. Y ese mensaje lo da la iglesia con la palabra que ya nos fue a, que está completa. Proclamamos nosotros como iglesia la muerte del Señor hasta que Él venga, y es lo que hace desde entonces la iglesia y es lo que debemos hacer en la iglesia. Cuando Jesucristo regrese, la Biblia nos enseña que Él traerá todas las cosas a la consumación. Vino por primera vez, nos recuerda hoy el devocional, vino como Salvador, como servidor, pero viene por segunda vez como juez, viene a juzgar. Y me gusta mucho esa frase, amados hermanos, a poner fin a la historia, a consumar el reino, a dar el castigo a los impíos y a traer descanso a los escogidos, a glorificarles. Dios Padre nombró al Hijo para que sea juez de este mundo y va a venir como juez, va a venir como verdugo, si así lo queremos llamar. Y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos, según Hechos 17. Jesús soportó la ira de Dios por sus ovejas, pero Él repartirá la ira a las cabras. Y Él juzgará, porque Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que derramó su sangre. Cuando el Evangelio del Reino es predicado, entonces el Rey del Universo está siendo llamado. Anunciamos su segunda venida. Todos los hombres en todo lugar que se arrepienten deben escuchar. Hechos 17:30 nos lo recuerda. Sabe que me gusta mucho otro versículo que es muy paralelo a este versículo de Malaquías y al versículo final que está en el libro en la carta del apóstol Pedro, y es Lamentaciones 3:23. Esa porción ahí del libro de Lamentaciones dice el autor del libro de Lamentaciones: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Mire ese versículo como dice prácticamente lo mismo. Vivimos en un tiempo difícil, tiempos difíciles que nos fueron anunciados, y esto no nos debe tomar por sorpresas. No nos debemos asustar, porque ya fuimos advertidos. En los postreros días vendrán hombres amadores, avaros, engañadores, blasfemos, como lo hemos leído. Todo lo contrario, retomando a esos mensajes que hoy están dando, que son contrarios a esta verdad, donde anuncian tiempos de paz, ¿sí? Donde anuncian tiempos de amor. Se les olvida aquel pasaje en el libro del profeta, cuando Dios exhortó también aquellas mentiras que por ese tiempo estaban dando los falsos profetas. Si mi memoria no me falla, creo que es en el libro del profeta Jeremías, donde, parafraseado lo que dice esa porción en el libro, ustedes curan la llaga de mi pueblo con frivolidades, anunciando paz y mensajes que yo no les he enviado a dar. Casi la situación no ha cambiado desde esos tiempos a hoy en boca de los falsos maestros, de los falsos anunciadores. Pero el verdadero mensaje es este: sosténganse firmes, confíen, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicciones, yo regresaré y los tomaré y los llevaré y estarán conmigo, y donde yo esté, ustedes estarán. Qué hermoso recordar siempre este mensaje, hermanos. Vivimos en estos tiempos y vemos el cumplimiento de la Escritura, pero cuando suene la trompeta, ¿cierto? Cuando escuchemos ese toque de trompeta, ¿cómo será ese día? La última de las ovejas de Cristo habrá sido unida al redil. Me gusta mucho otra frase de uno de mis maestros que el Señor
ha colocado por su providencia en su vida para enseñarme la palabra. ¿Saben por qué el Señor no ha venido todavía? Porque no se ha cumplido aún el número de los escogidos. Qué hermoso. Y esa es una gran verdad. ¿Y Él va a venir cuándo? Cuando se complete el número de los escogidos. Cuando suene esa trompeta, la última de las ovejas, el último de los escogidos, será unido al redil, entonces vendrá el fin. Porque Dios no quiere ni permitirá, y eso sabemos que no será así, que nadie se pierda. Pero eso lo entendemos en el contexto sano de la verdadera soteriología. Que nadie se pierda es respecto a que todo ese número de escogidos del Señor se complete en su número para que entonces su Hijo vuelva y ponga fin a la historia y, y consuma el reino y establezca ya el reino aquí en la tierra, cumpliéndose lo que Juan escribió en el Apocalipsis, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, y todo volverá a ser como al principio. Me gusta un título de un texto, creo que es del pastor Richard Barcelos, que escribió Mejor que al principio. Qué hermoso texto. Qué hermoso texto, qué bueno que lo puedan leer porque allí entendemos muchos detalles más que este siervo enseña desde la escritura y nos lleva a esa profundidad para entender ello. Y ¿saben por qué va a ser mejor lo que viene como al principio? Porque ahorita ya no va a volver a haber ningún tropiezo, digámoslo así, porque todo va a estar, es con base a la obra de Cristo, el perfecto, el eterno. Ya no va a depender del hombre como sucedió al comienzo. Entonces por eso va a ser mejor, porque esto sí ya va a ser en una eternidad sin fin de aquí para allá, perdón por esa redundancia de esos términos. Por ahora, hermanos, los ciudadanos del reino andamos errantes. Andamos errantes como forasteros y extranjeros en este mundo. La Biblia nos lo enseña. Estamos en una tierra extraña. Estamos en una tierra ajena. Esto no es de nosotros. Así como cuando Israel estuvo en Egipto, esa no era la tierra. Y Dios los sacó y los llevó a la tierra prometida. Nosotros estamos igual, en forma paralela, como ese momento coyuntural. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y esta no es nuestra casa. Esta no es nuestra casa. Y esto va a terminar. Llegará un día cuando Cristo regrese. Es el énfasis hoy de este devocional. Cristo va a volver. La segunda venida del Señor, que los muertos serán resucitados. La humanidad será juzgada. Y algunos entrarán, oigan hermanos, algunos entrarán en la bendición eterna de ese gozo y ese reposo eterno, mientras que otros serán lanzados al castigo eterno y esa maldición eterna. Ese va a ser el infierno, estar alejados de la presencia de Dios. Y lo que más dicen los eruditos, los teólogos, lo que muy seguramente va a causar más dolor, más angustia, más sufrimiento en aquellos que serán condenados es entender, porque ellos van a entender ahí con razón, que están alejados eternamente de la presencia de Dios. Y lo más doloroso es que van a entender y van a saber que nunca jamás podrán salir de ese lugar y que ya no hay ninguna otra oportunidad y que ya no tienen ninguna esperanza. Ese es el infierno eterno, estar alejado de la presencia de Dios eternamente sin ninguna esperanza ni ninguna otra posibilidad. Mejor que al principio. Gracias, hermana. Y creo que es Richard Barcelos el autor de ese texto, creo. Si me ayudan ahí los hermanos que son buenos lectores y conocedores del material. No sé si ese material lo tengan allá en la librería, hermana. Ese es un texto muy bueno. Entonces Jesús retomando, no sé si alguien quiere decir, opinar o compartir algo hasta el momento, perdón si me tomo la palabra, es que me emociona mucho. ¿Algún comentario aporte? Hermano Nariño levantó la manito, no sé si tiene alguna pregunta o comentario, aporte. Bien pueda, hermano Nariño. Pastor, por agradecerle ese mensaje tan hermoso y bello, por recordarnos esas verdades que nosotros quizás no, pues las sabíamos, pero entonces la habíamos olvidado, la habíamos usado por alto,
pero en este momento recordando esto y analizándola, eso es la verdad. Muchas gracias, pastor, porque eres precioso. Gracias por tus palabras, hermano. La gloria a nuestro Señor Jesucristo que nos anima con su palabra y nos fortalece en su palabra para que nuestra fe no mengue, porque como lo estamos meditando hoy, recordando, vivimos momentos muy difíciles, eso es un hecho y nos afecta este tiempo presente. Imposible es, Cristo lo dijo, ¿no? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, que les ayudas en la lucha que ellos tienen para que seamos fortalecidos y pues, podamos vencer la tentación, ¿verdad? ¿Alguien más? Ana Gladys. Sí, pastor, quisiera compartir un texto en Sí. Apocalipsis 22, versículos 16 y 17, y dice en la Nueva Traducción Viviente: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén, muchas gracias, qué hermoso pasaje. Somos la esposa de Él, somos la esposa del Cordero y Él está con nosotros, aunque no lo veamos. Pero el Espíritu nos da esa convicción de tener esa fe y por eso vivimos por fe cumpliendo, o sea, de que Él nos cuida, porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días, no los dejaré solos. Esto es un acto de fe, solamente por fe. Y así lo sentimos, lo creemos, lo vivimos y nadie nos mueve de esta verdad que hemos abrazado conforme a la Escritura. Los necios, los que están muertos, los que no han sido regenerados por el Espíritu, se ríen tal vez, nos critican, se burlan de nosotros y nos dicen locos y cualquier otra cantidad de frases. Porque mírelo, vea, dizque cristiano y se quedó sin trabajo. Mírelo, vea, dizque cristiano y mire cómo está enfermo y ya casi se muere. Y así otra, sucesivamente una serie de frases. Ser cristiano, ser un verdadero hijo de Dios es precisamente sinónimo de enfrentar con valor esta lucha, el camino de la fe, en medio de las adversidades. Eso es como lo dijo Pablo, pelear la buena batalla. Eso significa ser un cristiano, vivir por fe. Y aquí es donde juega un papel importante que también lo hemos meditado muchas veces, el papel que juega la iglesia en nuestras vidas. Apartados del Señor, apartados de la iglesia, es imposible permanecer en este mundo. La Biblia no fue escrita para, como dice un término de un lenguaje ahorita, para ya cristianos solitarios o llaneros solitarios, cristianos solitarios. No, la Biblia fue escrita para un cuerpo. Es un mensaje, ¿verdad? Para un pueblo. Cuando Dios, en su bondad soberana, misericordiosa, llama a su escogido para regenerarlo, como lo dice el libro de los Hechos, automáticamente lo une a ese cuerpo para que permanezca allí, le glorifique allí y camine junto con los demás, porque solos no podemos enfrentar esta lucha. Solos no podemos. El hermano Nariño no sé si le quedó levantada la mano o quiere decir algo más. Bueno, Jesús entregará entonces el reino al Padre. Jesús consumará y veremos cumplidas esas promesas. Los hijos de Dios, los hijos del pacto, los hijos que han sido sellados en la sangre del pacto de Jesucristo, disfrutaremos de una creación nueva, santa, perfecta y eterna. Mejor que al principio, como lo meditamos ahora hace un momentico, liberados del caos del pecado, de la maldad de este mundo que está bajo maldición. Y estaremos envueltos en ese manto de gloria y veremos el trono de Dios, cómo nos alumbrará. Recibiremos esa luz de ese trono. Los santos
llegarán y recibirán esa herencia, esa nueva creación, y morarán por siempre en la ciudad de Dios, como lo dice Apocalipsis 21. Están allí la plenitud, serán benditas y son benditas todas las naciones. La gente hoy en día cree que Cristo vino en su primera venida para traer felicidad, alegría y soluciona los problemas del hombre. Y en eso se centran. Pero Jesucristo, no han entendido esa porción cuando Jesucristo dijo, yo no vine, sino yo vine fue a traer guerra. Y se levantarán padre contra hijo. Y lo doblemente triste es que, como lo comenté, no entienden a qué va a volver Cristo. El propósito de la segunda venida de Cristo. Damos gracias al Señor que Él en su bondad nos ha revelado esta verdad y somos sostenidos por fe. Y ese Jesucristo, en quien todas las promesas de Dios son sí y amén, nos consuelan y entendemos esas bendiciones en su pacto. En el tiempo presente, me gusta mucho. Nosotros ya tenemos vida eterna al creer en Cristo y haber sido unidos en Él, pero aún no sabemos que vamos a morir. O si Él viene, pues seremos llevados. Ya estamos sentados con Cristo en esos lugares celestiales por fe, eh, eh, pero estamos ahorita aquí pisando esta tierra. Pero ya estamos sentados con Cristo en esos lugares celestiales. Tenemos una vida aquí presente que cada día se deteriora más, nos envejecemos más, enfermedades vienen, pero ya sabemos que tenemos vida eterna y que somos eternos. Todo esto que es como complejo solamente se puede entender, disfrutar, vivir por la fe que recibimos del Señor, de su Espíritu. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias, hermana Gladys. Jesús nunca prometió que creer en Él, acercarnos a Él, confiar en Él, no significa que no pasaremos por el valle de sombra de muerte. No, el Salmo dice lo contrario. Pasaremos por ese valle de sombra de muerte, pero Él estará con nosotros. Y tomado de la mano con Él, perdón, pasamos y podemos llegar al final, cruzar la meta. Y qué bueno que nosotros podamos repetir las palabras que también dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla y he llegado al final. He cruzado la meta. Qué alegría, hermanos. Qué alegría. Dios nos conceda poder llegar al final. Dios nos siga guardando en su gracia. Dios siga colocando en nosotros más amor por la iglesia, porque en conjunto, en cuerpo, somos ese mensajero del Señor. Y entender esta verdad nos hace sentir gozosos, dichosos. Entender que estas cosas que vivimos como lo estamos meditando tendrán un final y que tendremos ese descanso y entraremos en ese reposo eterno. El reino de Cristo es una manifestación inaugurada del reino escatológico de Dios que Cristo vino a traer. Es donde el futuro se encuentra con el presente. Es donde el futuro se encuentra con el presente y el presente se inserta. Dios nos ayude, hermanos, a seguir peleando juntos esta buena batalla. Amén. Dios nos ayude a seguirnos animando los unos a los otros, tomados de la mano, confesando la misma fe, creyendo las mismas promesas, peleando juntos la buena batalla. Y esto es lo más bonito de lo que estamos entendiendo y compartimos en la iglesia, de que estamos unidos, y que sabemos que no estamos solos, porque solo sería imposible para nosotros. Solo es imposible. Muy bien, hermanos. No sé si alguien quiera preguntar Hay un comentario, algo más. hermano Carlos escribe, la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo
para todos los creyentes es la consumación de su plan de redención. Debemos anhelar, Amén. velando y orando ese glorioso día. Y el texto que Amén. compartió nuestra hermana Gladys, porque tú estarás, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Sí es, hermano. Así es. Muy bien. Y la cita que al final nos invita a leer el devocional en la segunda carta de Pedro. Me gusta mucho lo que dice el versículo 9, quiero leerlo y oremos entonces, o si alguien desea orar. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no estar atentos a cuidar esta salvación tan grande que hemos recibido, estas promesas tan hermosas? Esta es la mejor esperanza y no hay otra hermana, hermanos, que tenemos, que un día disfrutaremos de ese reino que Él vendrá a consumar. Qué hermoso, hermanos. ¿Alguien quiere orar? Uno, como dice el pastor David. Dos, tres. Bueno, entonces oro yo. Vamos a orar entonces, hermanos, Padre, gracias a Dios. Padre amado, qué hermoso disfrutar este día juntos, tus hijos, pero más hermoso meditando juntos tu palabra y ser llenos de tu palabra cada día y ser recordados en tu evangelio, Señor. Porque como lo hemos meditado en esta mañana, no somos ajenos a estas circunstancias que atentan contra nosotros y atentan contra nuestra fe, intentando hacernos tropezar y caer. Señor, pero tu gracia es mayor y el poder de tu Espíritu es mayor en nosotros. Y fuimos escogidos por ti y nada nos apartará de ti, Señor. La palabra, Señor, que tú nos has dado y en la cual nos deleitamos cada mañana, hace que crezcamos en fe y nos aferremos cada vez más a esas promesas y podamos soportar, Señor, todas esas circunstancias adversas a las cuales nos vemos enfrentados. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por darnos luz de tu verdad. Que sigamos siendo sostenidos, Señor, por tu palabra, por el poder del Evangelio que nos salva. Que sigamos, Señor, creciendo en amor de los unos por los otros, velando los unos por los otros y sobre todo, como lo hemos también hablado en esta mañana, para que sigamos cumpliendo esa tarea que tú nos has encomendado hasta tu regreso, de ser mensajeros, de ser los que anunciamos el Evangelio, porque la única persona que en este mundo caído tiene la verdad es tu iglesia, tu esposa, Señor, y es ella entonces a quien se le encomendó el anuncio del Evangelio, glorificar a Cristo, anunciando la verdad del Evangelio a las naciones, para que los escogidos de Dios escuchen el mensaje del Evangelio que los ha de salvar para ser unidos al cuerpo, para que un día reciban todos juntos la herencia de ese reino incorruptible que Él va a traer en su segunda venida. He aquí la esencia del mensaje del Evangelio y el papel de la iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites comprender esta verdad y hemos podido, Señor, soportar juntos y hasta aquí nos has guardado. Y sabemos que nos seguirás guardando porque eres fiel, Señor. Que asumamos nosotros con responsabilidad lo que nos corresponde, porque esa es tarea nuestra, Señor. Pero tu Espíritu nos empodera para ello, que sigamos juntos, Señor, cumpliendo y obedeciendo ese llamado que tú nos has hecho, porque fuimos salvos, fuimos escogidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para ser portadores de la imagen de Él y de anunciar el mensaje de la verdad. Y el Espíritu Santo forma la imagen de Cristo en nosotros y crecemos cada día, Señor.
Gracias, bendito mi Rey. Gracias por los que estamos aquí. Oramos por las iglesias aquí representadas, por las iglesias hermanas que anuncian esta misma verdad y creen esta misma verdad. Y oramos, Señor, por los perdidos que aún no comprenden esta verdad. Así como un día estábamos nosotros perdidos y quisiste tener gracia y misericordia con nosotros, quiera usted hacerlo también con nuestros seres queridos y amigos que aún no te conocen, pero es tu voluntad, Señor. Clamamos por ellos, en tus manos les colocamos, Señor, y ayúdanos a nosotros, como hoy lo hemos meditado, a seguir siguiendo sostenidos en estas promesas, en nuestra esperanza. Cristo volverá por nosotros y Cristo nos llevará a su reino para entrar en el descanso eterno. Gracias, Señor, por este fin de semana que estamos comenzando. Concédenos, Señor, poder cumplir lo que hemos planeado para estos días y sobre todo el día de mañana, Señor, donde nos reunimos como pueblo para adorarte. En tu voluntad buena, concédenos que nos reunamos como esa familia, como ese pueblo tuyo, para rendirte adoración y gloria, Señor, y que sea expuesto el Evangelio, Señor, por tus siervos, para la edificación de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos humildemente. Danos, Señor, tu bendición para terminar este tiempo, agradecidos contigo por el alimento que hoy nos das para nuestro espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Mi hermano David tiene el micrófono apagado. Ok, bueno, colocó nuestra hermana María Alejandra, Cristo, adereza mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Aleluya, gloria a Dios, gloria a nuestro gran Dios y Salvador y Redentor. Ok, hermano. Bueno, no siendo más, creo, no hay algún comentario, alguna pregunta. No siendo más, pues hermano, muchas gracias por dirigirnos en el devocional y por recordarnos esta palabra de esperanza en este mundo Amén. caído, y que mientras esperamos a nuestro buen Señor, que sin duda llegará, pues seamos luz en medio de tinieblas. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, gracias y paz a todos. Bendiciones, un excelente día, un gran abrazo. Se me cuidan. Dios les guarde. Un abrazo. Bendiciones, bendiciones a todos. Chao, Martino, Martina.